Hola, ¿qué tal mis amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos nuevamente a mi canal de YouTube Excel Hecho Fácil. Quien les habla, su amigo y colega Andrés Rojas Moncada, y con este nuevo video de Excel para mi canal vamos a responder una pregunta que nos han hecho en la caja de comentarios de uno de los videos del canal, que la verdad me da satisfacción responderla, porque sé que este tipo de eventos o este tipo de casos se presentan en muchos lugares o en muchos entornos de trabajo cuando estamos utilizando la hoja de cálculo por primera vez, o en este caso estamos haciendo apenas una introducción dentro de la hoja de cálculo y la utilizamos para monitorear o en este caso registrar los datos de un conjunto de vendedores o un conjunto de comerciales dentro de una organización. Me hacen la siguiente pregunta, me dicen básicamente que tienen un conjunto, o más bien me hacen la siguiente pregunta, me dicen: tengo un conjunto de vendedores dentro de mi empresa que necesito llevarles un registro de las ventas y los productos de cada uno de los artículos que están vendiendo dentro de la empresa, y he creado una hoja para cada uno de los comerciales, he creado una hoja para cada uno de los vendedores y coloco, por ejemplo, dentro del conjunto de hojas, para cada una de las hojas un nombre que represente al comercial o vendedor 1, comercial 2 o vendedor 2, comercial 3 o vendedor 3, comercial 4 o vendedor 4 y comercial 5 o vendedor 5. Es decir, no estoy colocando los nombres de las personas, pero en este caso estoy colocando vendedor 1, vendedor 2, vendedor 3, 4 y 5 y comercial, o bien comercial 1, comercial 2, comercial 3, comercial 4 y comercial 5. Y quiero hacer una hoja de reporte en donde yo coloque dentro de una celda una fecha y quiero que me liste cuántas ventas hizo cada uno de esos comerciales en ese día particular y el total de las ventas en ese día particular. Quisiera hacerlo mediante el uso de una fórmula como la que tú haces en el canal, o como las que tú desarrollas en el canal, me está preguntando. Y la verdad, no he podido o no he sabido cómo hacerlo. Mira, lo más importante es que en este caso utilices Excel de manera correcta. Esto que estás haciendo, si es válido hacerlo, o es en este caso factible también hacerlo, de registrar o utilizar una hoja, en este caso con la misma estructura de datos, fíjate, con una misma estructura de datos que está capturando o que está registrando la fecha de las ventas de cada uno de esos comerciales, el producto que está vendiendo y el precio de cada uno de esos artículos, a cómo los está vendiendo a cada uno de sus clientes. Es importante que entiendas que este modelo que estás utilizando, que yo estoy tratando de simular aquí en esta hoja de cálculo, es válido hacerlo, claro, cuando nosotros estamos comenzando dentro de Excel. Pero lo mejor sería crear una sola hoja que sea, por ejemplo, llamada base de datos, y agregues en la misma estructura de datos que está repitiendo, fíjate que está repitiendo por acá, en cada una de las hojas, para cada uno de los comerciales o cada uno de los vendedores, agregues una columna llamada vendedor o una columna llamada comercial y registres, por ejemplo, dentro de esa columna a quién le corresponde la venta, por ejemplo, como comercial 1 o vendedor 1, comercial 2 o vendedor 2, comercial 3 o vendedor 3, y vayas haciendo el registro uno por uno, para que no tengas el desgaste de tener información desagregada en cada una de las hojas que estás utilizando para grabar o guardar la información de cada uno de los comerciales. Pero si ya lo tienes así y tienes un montón de datos, entonces depura o normaliza tu fuente de datos, pero también se puede hacer de esta manera. Es un reporte un poquito más complicado, tienes que tener en cuenta el uso de algunas fórmulas adicionales o el uso de algunas funciones adicionales. Y lo que quiero que te fijes en este caso es que cuando yo referencio, por ejemplo, una celda, en este caso supongo que quiero referenciar la celda E1 de la hoja comercial 1, o bien vendedor 1, o bien un nombre genérico que tú le coloques y los estés numerando con 1, con 2, con 3, con 4 y con 5 para no colocar los nombres de manera explícita. Fíjate que cuando yo quiero hacer, por ejemplo, una referencia a esa hoja, en este caso casi se me va la bola de lo que estaba pensando, o se me fue la paloma, y como le decimos aquí en Colombia, se me va la idea. Entonces, fíjate que cuando yo intento hacer una referencia de una celda,
que se encuentra dentro de una hoja diferente, fíjate a donde estoy haciendo o donde estoy utilizando esa celda. Fíjate que si yo utilizo esta celda, la referencia es de 10. Pero si yo utilizo, por ejemplo, una celda de la hoja comercial 1, por ejemplo, habíamos quedado que era la E1, fíjate que yo puedo evaluar con Enter y si entro o ingreso en modo edición de esta celda, fíjate que me aparece un igual, me aparece una comita simple. Voy a darte espacio ahí con el mouse para que la observes. Me aparece una comita simple. El nombre de la hoja, que en este caso va a ser genérica, tú dices que se llama vendedor 1, vendedor 2, vendedor 3, etcétera, etcétera. Yo le puse comercial. Y aparece una comita de salida y un símbolo de admiración y después sí sigue la referencia de celda. Pues bien, mira, este es el modelo que nosotros vamos a utilizar. Voy a colocar acá, control Z para no borrar esto, le voy a dar un espacio, ahorita lo eliminamos, no pasa nada. Y quiero que mires cómo creo esta referencia con el nombre del comercial 1 hasta el comercial 5 para desagregarla en cada una de estas celdas dentro del rango de celdas que tengo aquí marcado con un color rojito un poquito tenue. Bien, en este caso, básicamente lo que tengo que hacer es colocar dentro de un par de comillas dobles una cadena de texto para que se evalúe dentro de esa celda. Vamos a comenzar con una comita simple que representa esta comita y luego vamos a colocar el nombre de cada una de las hojas que en este caso no contenga el valor numérico porque el índice lo vamos a generar de manera dinámica. En este caso, si lo tienes así de manera dinámica, si no, pues ya creas el índice de manera estática con cada uno de los números que tú tengas referenciados dentro de tu base de datos. Como por ejemplo aquí tenemos comercial 1 al 5, yo lo voy a generar de manera dinámica del 1 al 5. Entonces voy a colocar la cadena de texto comercial, fíjate, comercial, y posteriormente fíjate que tiene un espacio. Entonces dentro de cada una de estas palabras o dentro de cada una de esas cadenas de texto, le voy a colocar un espacio y me voy a salir de estas comillas dobles para concatenar mediante un ampersand, mediante el uso de la función filas, que lo que hace es devolver el número de filas de una referencia o matriz devolviéndome un valor numérico, que en este caso es lo que yo necesito para simular este valor de 1. Este de 2, este de 3, este de 4 y este de 5, básicamente voy a utilizar la función filas para que me haga esa extracción del número a partir de una referencia de celda. Fíjate, la celda que estoy utilizando o donde estoy evaluando más bien la fórmula es la celda A4. Por tanto, si yo coloco esta referencia y posteriormente la fijo con F4 para dejarla absoluta ahí a ella, es decir, dejarla tanto fija en columna como fija en fila, y coloco dos puntos y coloco nuevamente la referencia A4, que es donde estoy evaluando la fórmula. Básicamente, cuando yo desplace la fila o la fórmula aquí hacia abajo y luego aquí hacia abajo y luego aquí hacia abajo y luego aquí hacia abajo, la única referencia que va a cambiar es la celda A4, es decir, aquí en esta referencia, cuando evalúe la fórmula hacia abajo me va a decir A5. ¿Cuántas filas hay de A4 a A5? Pues 2. ¿Cuántas filas hay de A4 a A4? Pues una para esta evaluación. De A5 a A6 hay 3 filas, de A5 a A7 hay 4 filas y de A4, perdón, a A8 hay 5 filas. Fíjate, A4, A5, A6, A7 y A8, 5 filas. Entonces, básicamente estoy creando el número, este número acá, y luego lo que tengo que hacer es concatenarle mediante un ampersand y un par de comillas dobles. Esta comita de salida, fíjate, esta comita de salida le pongo una comita simple y el símbolo de admiración. Eso es todo lo que yo tengo que hacer. Posteriormente, fíjate que si evalúo con Enter, ya creo mi referencia comercial 1, una comita de apertura, una comita de apertura, una comita de cierre y el símbolo de admiración. Es decir, esto que tengo acá y el símbolo de admiración más el nombre de la hoja. Mira, estoy haciendo referencia mediante una cadena de texto al nombre de la hoja. Por tanto, si yo la copio hacia abajo, fíjate que me aparece de comercial 1, comercial 2, comercial 3, comercial 4 y comercial 5. Por ejemplo, mira, como esta referencia la dejé relativa, esta fue la única que se movió. ¿Cuántas filas hay del rango A4 hasta A8? Pues 1, 2, 3, 4 y 5. Ahí está, mira, 5 filas. Perdón. Si yo selecciono esta función filas y evalúo con F9, fíjate que él me dice el valor de 5. Pues bien, eso es crearla dinámicamente. Estoy creando una referencia. Ahora, ¿cómo hacemos nosotros para llamar al rango, fíjate, de este comercial 1, que es la misma cantidad de celdas,
de columnas, perdón, no de celdas, la misma cantidad de columnas y selecciono comercial 1, fíjate que ocupo la columna A, la columna B y la columna C, en donde estoy registrando la fecha de la transacción, el producto que está vendiendo y el precio en cuanto lo está vendiendo en esa fecha determinada. Obviamente, el vendedor puede vender más de un producto el mismo día. Por tanto, fíjate, yo aquí tengo enero 16 del año 2022, enero 16 del año de 2022, enero 16 y enero 16 vendió nevera, lavadora, cocina y otra nevera. Por acá no veo más 16. Fíjate que las fechas pueden o no repetirse, es decir, un vendedor puede vender muchos elementos el mismo día, en una misma fecha puede vender más de un producto a un precio determinado que estoy registrando dentro de esta columna. ¿En qué varía la tabla del comercial 1 a la del comercial 2, que tiene la misma estructura, fecha, producto y precio? En donde puede repetirse, mira, que en un mismo día venda un TV y una cocina, es decir, dos artículos diferentes o el mismo artículo que lo venda dos veces a dos clientes diferentes, pero está vendiendo varios artículos, un producto o varios productos en el mismo día. Es decir, la columna fecha puede repetir fechas dentro de esta columna sin ningún problema. ¿Qué diferencia la tabla del comercial 1, del comercial 2, del comercial 3, del comercial 4 y del comercial 5? La cantidad de filas. Por ejemplo, el comercial 5, fíjate, que ha vendido 111 elementos, es decir, ha vendido 111 artículos dentro de toda la base de datos que tenemos registrada. Obviamente, si le descontamos la cabecera, ha vendido 111 elementos porque tenemos la fila 112 ocupada. Bien, entonces, en lo único que se diferencia la base de datos del comercial 5, la del comercial 4, es la cantidad de filas, fíjate, la cantidad de filas que tenemos registradas dentro de cada una de las hojas de cálculo. Esto es fácil de entender, yo sé que tú lo entiendes y que cualquier persona que me esté escuchando ahorita entiende que lo único que diferencia, en este caso, cada una de las bases de datos es la cantidad de filas, pero el método es el mismo. Puede vender un comercial o vendedor tanta cantidad de artículos al mismo día, es decir, puede vender uno o puede vender más de un artículo, puede vender varios, a un precio determinado y un producto determinado, y se van registrando en la cantidad de filas, una fila por cada producto vendido. Bien, fíjate, si yo me vengo para acá, perdón, ya me fui un poquito, si yo me vengo para aquí al final, como yo no sé cuántas filas tiene cada una de las tablas del comercial 2, 3, 4, 5 y del comercial 1, 2, 3, 4 y 5, yo voy a calcular sobre toda la tabla. Obviamente yo esperaría que esta hoja y cada una de las hojas dentro de la columna A, B y C no se atraviese nada. Es decir, solamente se utilice para registrar cada uno de los datos. Por tanto, si yo tengo en cuenta ese concepto o tengo en cuenta ese criterio o parámetro para armar mi registro dentro de un archivo de Excel o mi base de datos dentro de un archivo de Excel, fíjate que una fila tiene 1.048.576, perdón, una columna tiene 1.048.576. Aquí casi no se ve, entonces voy a venirme, fíjate, para la hoja registro, reporte, que tenemos aquí el zoom en 200%. Fíjate que la cantidad máxima de filas de una columna es 1.048.576. Si te llegan a preguntar por cultura general, tú ya sabes que es 1.048.576. Bien, perfecto. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Pues vamos a simular cada uno de esos rangos con el nombre de cada una de estas hojas dentro de cada una de estas filas. ¿Cómo lo vamos a hacer? Muy sencillo. Primero voy a llamar a la función indirecto. ¿Qué hace la función indirecto? Básicamente lo que hace esta función, como su nombre lo dice, es devolver una referencia de manera indirecta especificada por un valor de texto o bien por una cadena de texto. Es decir, transformamos una cadena de texto que representa una referencia de celda y devolvemos esa referencia de celda a donde esté apuntando dentro del libro de Excel. Yo selecciono indirecto, fíjate, indirecto me pide una referencia y un tipo de expresión que es A1, es decir, si la quiero en modelo RC, fila, columna, o bien si la quiero en la especificación A1, que es como la estamos haciendo. Las columnas las denotamos con una letra y las filas con un número. Este argumento es opcional, así que lo vamos a dejar así para que nos devuelva por default bajo la referencia bajo el tipo de celdas A1 y vamos a ocupar solamente el primer argumento.
¿Qué vamos a pasar dentro de la referencia? Muy sencillo, vengo y paso esta cadena de texto que está contenida dentro de la celda A4 y estoy generando mediante el uso de otra fórmula y posteriormente le concateno la columna donde se encuentran las fechas, es decir, coloco mediante un par de comillas dobles la celda B2, que en este caso es donde arrancan mis fechas, las fechas desde el comercial 1 en esa tabla, o bien en esta otra tabla, o bien en esta otra tabla, o bien en esta otra tabla, o en cualquiera de las tablas, y vamos hasta B, 1.000.000, perdón, no es B, es A. La columna A tiene las fechas, entonces vamos desde A2, que es donde comienzan las fechas, hasta A 1.048.576, que es la cantidad de filas que suele tener una columna dentro de una hoja de cálculo de Excel en una versión de Excel moderna, 1.048.576. Fíjate, ¿qué pasa si yo vengo y cierro aquí a la función indirecto? Mira, la cierro y la evalúo con F9. ¡Pum! Se va a demorar un chorrón, pero me va a devolver un montón de valores de cero, obviamente las últimas referencias o el contenido de cada una de esas celdas, las últimas, porque toda la memoria está ocupando más de 1.000.000 de filas dentro de esa columna y me las devuelve dentro de una super hiper mega matriz de valores de 1.048.575, porque le descontamos la cabecera de registros dentro de esa matriz. Perfecto, entonces yo sé que en la primera columna hay fechas. ¿Qué pasa si yo le digo, dígame cuáles de esos elementos son iguales a esta fecha que yo tengo acá, que es donde yo la voy a especificar? Evalúo con F4, vuelvo y evalúo con F9 y me retorna una matriz booleana o una matriz de falsos y verdaderos. A lo último, en todas las celdas no he registrado nada, por eso me devuelve un montón de falsos. Me devuelve un montón de falsos porque estas celdas están vacías, las últimas. Pero las de arriba, que contienen fechas, que es donde comenzamos, se van a comparar con esta fecha que yo tengo acá y me van a decir cuáles de esas fechas son iguales a enero 1 del año 2022. Y todas las que sean iguales a enero 1 del año 2022 me van a devolver o me van a retornar un valor de verdadero dentro de la matriz booleana para el resto de elementos de fecha que no contengan una fecha que sea igual a enero 1 del año 2022, entonces me retornan del mismo modo que una celda vacía un valor de falso. Entonces, ¿qué pasa si yo vengo y multiplico, en este caso, esa matriz booleana por un valor de 1? Mira, lo multiplico por un valor de 1. Transformo prácticamente mi matriz booleana en una matriz binaria, en donde cada valor de verdadero, y aquí toca hacer un acto de fe y creerlo a ciencia cierta, porque no te lo estoy mostrando dentro de la pantalla, pero toca creer que cada valor de verdadero se transformó en un valor de 1 y cada valor de falso se transforma, como lo logras ver, en un valor de 0. Por tanto, si yo vengo y utilizo a la función suma producto, mira, suma producto, que suma prácticamente el conjunto de elementos de una matriz que yo le pase dentro de su argumento o dentro de sus argumentos. Aquí le estoy utilizando nomás una matriz y recuerda que esto ya no es una fórmula matricial porque suma producto, fíjate, evalúa, en este caso, matrices de manera implícita. Evalúa matrices de manera implícita. Entonces, si la evalúo con Enter, fíjate que me devuelve el valor de 3. Es decir, en enero 1 del año 2022, el comercial 1 vendió 3 productos. Me lo estoy trayendo de la base de datos comercial 1. ¿Qué pasa si arrastro la fórmula en el rango de celdas contiguo? Pues obviamente va a actuar sobre esta tabla, sobre esta tabla, sobre esta tabla y bien sobre esta tabla. Sobre las tablas contenidas en cada una de las hojas. Fíjate, me devuelve comercial 2 un valor de 0. Comercial 3, un valor de 2, comercial 4, una sola venta y comercial 5, nuevamente 3 ventas. Ahora bien, quiero devolver el total. ¿Cómo hago para devolver el total? Pues fíjate, el total, aquí la fecha está en la columna A y el total está dentro de la columna C. Dentro de la columna C está ese total. Es decir, tengo que sumar cada una de las celdas que contienen un valor numérico, un valor monetario, sumarlas cuando sea igual a la fecha que yo le especifiqué dentro de la celda, dentro de la hoja reporte. Para ello prácticamente voy a tomar a la función suma producto, me la voy a copiar tal cual de manera literal
La copio con control C, me la traigo para acá y la pego con control B, pum, y utilizo una segunda matriz dentro de la función suma producto. Fíjate, la matriz número 2. ¿Y qué es lo que voy a hacer? Pues voy a utilizar nuevamente a indirecto. Mira, utilizo a indirecto, abro y cierro paréntesis y tomo, mira, mi referencia que está aquí en esta celda llamada comercial y posteriormente le concateno mediante un par de comillas dobles la columna C completica, es decir, tomo nuevamente esta referencia de celda que conforma todo el rango de fechas y la pego aquí con control B y le cambio la letra A por la letra C y cambio aquí la letra A por la letra C y estoy haciendo ya referencia a toda la columna C que contiene los valores monetarios. ¿Qué sucede? Que cada valor de 1 de esta matriz binaria, de la matriz número 1 dentro de suma producto, que hay que hacer un acto de fe para entender que cada valor de verdadero se transformó en un 1, se va a multiplicar en su correspondiente posición con el rango de celdas de cada una de estas hojas, llamada comercial 1 a comercial 5, según sea el caso que evalúe cada una de estas celdas, que aquí también hay fórmulas. Me tiene que multiplicar el valor de 1 por el correspondiente valor numérico. Recuerden, 1 por un valor numérico me da el valor numérico, pero un 1 por un valor de 0, en donde no haya un valor numérico, pues me devuelve un valor de 0. Por tanto, si yo utilizo a suma producto y evalúo con Enter, fíjate que me devuelve 15.150, en este caso unidades monetarias, para el comercial número 1, que vendió 3 productos. Ahora bien, vengo acá, la arrastro hacia abajo, fíjate, y no me va a dar, esperaría que me diera algo. Tengo que fijar esta referencia de celda que es la B1, ahí está fija correctamente, mira, la arrastro hacia abajo y efectivamente me dan cada uno de los totales. Ahora bien, vamos a hacer una pruebita de escritorio, vamos a hacer una pruebita para ver si esto surte efecto. Me vengo aquí a la base de datos del comercial número 1 y filtro los valores, en este caso, dentro de esta columna, Control Shift L para colocar los autofiltros y me vengo para la columna fecha y le digo, por favor, devuélvame todos los elementos de enero 1 del año 2022, que son los que estoy evaluando allá, y me devuelve en este caso 3 elementos que serían una lavadora y 2 neveras y me da un total de 15.150. Míralo, lo tenemos acá, un total de 15.150. Le voy a dar un clic, fíjate, un clic para copiarlo dentro del portapapeles. Y le voy a dar o a quitar los autofiltros con Control Shift L, me ubico por acá y me lo traigo como por este ladito y lo pego con Control B y esperaría que me pegara el valor que copié aquí desde directamente de la barra y me da 15.150. Mira, 15.150. Ahora bien, vamos a hacer la pruebita para esta celda que es el comercial 3 para el primero o enero 1 del año 2022. Me vengo para comercial 3. Tomo mi fuente de datos, Control Shift L, filtro por las fechas, quito todo el 2022, coloco enero 1 del año 2022 y me devuelve este valor que lo voy a copiar, lo copio con Control C, vengo y quito el autofiltro con Control Shift L, listo, me vengo para la hoja Report y en la hoja Report pego lo que me está devolviendo, 9.247. O sea que la operación quedó correcta, la operación se hace de manera correcta. ¿Qué pasa si cambio la fecha? Voy a colocar, devuélvame las ventas, la cantidad de ventas y el total para enero 2 del año 2022. Le doy un Enter, se me demora un pelo, claro, porque cada una de estas fórmulas está evaluando 1.048.575 celdas. Nada más, en este caso. Para enero 2 me está devolviendo 2 ventas, una venta, 6 ventas, 0 ventas y me devuelve el total. Mira, me devuelve 13.327, 8.988, 3.637 y 39.398, que sería el comercial 5, que tiene la base de datos más grande. Perfecto. Ahora, tú te preguntarías, ¿esto hay necesidad de hacerlo? ¿Esto hay necesidad de hacerlo para poder establecer esta fórmula? No hay necesidad de hacerlo. Lo hice y lo sombreé de rojo para que tú lo intuyas. Fíjate, voy a cambiar esto nuevamente a enero 1 del año 2022. Evalúo con Enter, me devuelve estos mismos resultados. Estos serían mis 2 celdas de prueba. Voy a marcarlas aquí con el color de verde para que no lo vayamos a olvidar. Listo. Y le voy a colocar un color de fuente de blanco y lo voy a encerrar
dentro de unas grillitas o dentro de un interlineado, bien unos bordes, para que tú lo coloques, para que tú lo veas, perdón. Ahora bien, ¿es necesario hacer esto? Claro que no. Mira, te lo voy a demostrar. ¿Qué pasa si yo copio esta fórmula que está calculando de manera dinámica el nombre de cada una de estas 5 hojas? Y me vengo para esta fórmula y le digo, mira, esta fórmula que está apuntando a la celda A4, ya no quiero que apunte a la celda A4, sino por el contrario, quiero que pegue esto, que pegue el contenido de la celda A4, que hace prácticamente lo mismo. Fíjate, en este caso, vengo y evalúo con Enter, plum, y también devuelvo el mismo resultado. La desplazo hacia abajo, devuelvo el mismo resultado. Lo mismo, utilizo aquí a la celda A4, en este caso, y pego lo que acabo de construir en esta celda, y luego aquí la celda A4 y pego lo que acabo de construir en esta celda, y evalúo nuevamente. Fíjate, con Enter, evalúo y me tiene que devolver el mismo resultado. Listo, ya hizo el pegado. Fíjate, está apuntando directamente de manera dinámica, así que si yo llego y borro por accidente esto, mira, o simplemente no lo quiero colocar, no pasa nada. No pasa nada porque yo lo estoy calculando dentro de cada una de estas fórmulas. Pero te lo voy a dejar ahí para que tú sepas que lo hicimos. Entonces voy a colocar acá fórmula 1, fórmula número 1, y vamos a hacer referencia. Se me puso un poquito lento el Excel. Obviamente estamos calculando más de 5 millones de celdas. Entonces se me pone un poquito lento. Y listo, vamos a colocar fórmula 2. Listo, y fórmula 3. Fórmula 3. Y le voy a dar un Enter y vamos a hacer referencia a cada una de las fórmulas para que tú la tengas en cuenta. Listo, mira, esta es la fórmula de esta columna. Y por supuesto, esta es la fórmula de la siguiente columna que calcula el total mediante el uso de suma producto. Te descargas el libro de Excel y ya tienes las fórmulas. ¿Qué es lo recomendable? Mira, lo recomendable es que no utilices una fuente, o tu Excel no lo utilices como una fuente de datos para almacenar esto de esta manera. Es decir, utilizar una hoja para colocar las ventas de cada uno de tus vendedores, comerciales, no sé, lo que tú quieras. No utilices una hoja específica o una hoja única para cada uno de los comerciales, porque se te vuelve un lío cuando quieras consolidar la información en una sola fuente de datos. Lo mejor es que utilices o normalices tu fuente de datos, que es exactamente igual en cada una de las hojas, en caso de que sean exactamente iguales, o sea, la estructura, no en la cantidad de registros, y agregues una columna adicional que se llame, por ejemplo, vendedor, y en ella coloques el vendedor que hizo esa venta. Así se duplica, se triplica, o en este caso se puede triplicar la cantidad de registros en la tabla, pero solamente con una sola fórmula apuntas a la tabla y con una función sumar puntos y punto conjunto, o bien contar puntos y punto conjunto y esta fecha, puedes desarrollar la misma tarea muy fácil a la velocidad del rayo. Pero si la tienes así, ten en cuenta que también se puede hacer. ¿Cómo se hace? Así, de esta manera. Bien, entonces, espero haber respondido la pregunta. Espero que esta respuesta llegue lo más rápido posible y sea oportuno en responder esta pregunta. Son muchas las preguntas que me hacen en el día. Yo tomo cada una de ellas, las voy tomando y voy resolviendo. Y la verdad espero llegar oportunamente para darle una respuesta a cada una de las personas que se les presente este tipo de problemas dentro de Excel, y así se pueden solucionar, simulando las referencias de celda de cada una de las hojas para obtener este tipo de resultados. Bien, mis amigos, me despido. Mi nombre es Andrés Rojas Moncada y, como siempre digo, parceros y parceras, muchas gracias por estar en este video y los espero en el siguiente video tutorial. Un abrazo, hasta pronto, chao.